Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de esta noche. Como lo había anticipado, en esta segunda entrevista vamos a hablar, a discutir sobre el Acuerdo Gubernativo 79-2020 que se refiere a normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención y control de brotes del SARS-CoV-2 en los centros de trabajo. Como ustedes saben, desde el 2014 existe un reglamento de salud y seguridad ocupacional. Y bueno, estas normas son de cumplimiento obligatorio al momento que inicie un proceso de lo que se ha denominado reapertura económica, sobre todo de aquellos lugares que no son considerados esenciales y que, bueno, han estado cerrados ya por varias semanas. Para tratar este tema, aquí junto a Carmina tendremos a Conrado Reyes y a Carlos Juárez. A ambos le doy la bienvenida. Buenas noches. Doctor Reyes, buenas noches. Buenas noches, Mariano, Carmina, buenas noches. La verdad es que antes de empezar también quisiera expresar mis condolencias por cada una de las personas que han fallecido en pandemia, médicos que estaban en primera línea y esta tarde es lamentable que hayan dejado de todo su esfuerzo y toda su lucha en contra de esta epidemia, pues sus deudos estarán sufriendo y nos unimos a ese dolor. Gracias, licenciado Carlos Juárez. ¿Me escucha? Buenas noches. Bien, vamos a iniciar con Conrado Reyes. Bueno, ya hemos realizado No le escucho. una breve introducción. ¿Cómo ¿No? analiza estas normas complementarias? La verdad es que es una normativa nueva, Fíjese que complementaria no le escucho, pero usted sí me mira. de la función específicamente del Ministerio de Trabajo. Me surge nada más la observación que, en primer lugar, son normas de carácter general para el sector público y para el sector privado. Son normas mínimas, como bien lo dice el acuerdo emitido el día de hoy, que entra en vigencia 3 días después. Y por otro lado, los patronos y las organizaciones laborales, llámese sindicatos, asociaciones o comités ad hoc, podrían superar lo que han tenido en ese acuerdo. Pero también es lamentable, diría yo, que esta clase de acuerdos y clase de disposiciones pues dejen muy limitado el campo de acción de actividades de servicio público, como podría ser el sistema de transporte, como podría ser la actividad en las entidades de supervisión y verificación de las actividades públicas, como pueden ser obras municipales, obras privadas, etcétera, que debiera de contener el mismo acuerdo un apartado en donde existen o van a existir otra clase de reglamentaciones adicionales, porque no toda la actividad productiva y empresarial puede regirse por estas normas que son, si bien es cierto, son de carácter general y ahí dice que son mínimas, algunas no pueden ser aplicadas. Por ejemplo, en el Transmetro no se le podría estar dando a todos los pasajeros diariamente las mascarillas de tela que indica uno de esos artículos. Y eso, no digamos, en otra clase de medio de transporte público, como podría ser un taxi o una actividad de esta naturaleza. O sea, sí es bueno, es importante el reglamento, es necesario que existan parámetros, pero creo que falta, y eso se podrá modificar por el Ministerio de Trabajo, el dejar abierta la necesaria reglamentación y regulación específica para actividades económicas que van a tener que tener sus propios protocolos, su propia actividad de desarrollo, de cuidado de su personal, que también lo contempla este acuerdo ministerial, en cuanto a cómo hacer la detección, el manejo y el tratamiento, por así decirlo, o la coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud para cualquier eventual detección dentro de esas unidades de trabajo o de actividad productiva en casos específicos de contagios detectados o síntomas detectados. Entonces, es un primer paso, insisto, creo que hay mucho que hacer, todavía falta, el sector privado tendrá que aportar para nutrir y para fortalecer ese acuerdo, pero es necesario. Y la otra observación que tengo es que
plantean la vigencia del acuerdo durante exista el riesgo de contagios, y eso quiere decir durante mucho tiempo, porque este virus no se va a ir tan fácilmente, no se ha ido de ningún país donde estuvo, ha sido controlado en alguna medida la epidemia a nivel de las localidades o los países, pero continúa activo. Posiblemente los tratamientos han ido mejorando, pero en Latinoamérica las noticias de las últimas semanas dicen que el virus tiene alguna serie de transformaciones o mutaciones que podrían también ahora estar dando alertas adicionales a los médicos y a las personas en los laboratorios, porque está siendo menos detectable o con menos tiempo de condiciones de síntomas en las personas, y eso también trae muy serias consecuencias, porque en una entidad, ya sea el sector público o el sector privado, de cualquier tipo de actividad productiva, podría ser que de la noche a la mañana se generen una serie de contagios más allá de lo que se había visto de contagios esporádicos o sin personas con ciertos síntomas, y que se podía empezar a tener una alerta temprano en cada ubicación y área, igual que con las familias de esos trabajadores. Entonces, Gracias, doctor. insisto, creo que solamente es un primer paso. Licenciado Juárez, bienvenido, buenas noches. Con relación a este acuerdo, si bien yo lo considero que está bien en muchos aspectos, se me hace complicado la aplicación que pueda tener para talleres mecánicos, litografías, por ejemplo, otro tipo de empresas más pequeñas. Yo siento que es muy enfocado a un sector productivo grande, maquilas, gran industria, fábricas, pero no veo, hay disposiciones especiales o, como decía el doctor Conrado, que se vayan a aplicar a otro tipo de empresas, porque no sé cómo una empresa pequeña pueda cumplir con todas estas disposiciones y ni siquiera tienen el espacio físico para hacerlo. Bueno, buenas noches, Mariano, buenas noches, Camila, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Fíjese que es cierto lo que usted está diciendo, las nuevas disposiciones que salieron, bueno, existe primero un reglamento de salud y seguridad ocupacional. Ese reglamento es de ocupación obligatoria para todos los patronos y trabajadores. El acuerdo se estipuló a través del acuerdo 229 de 2014, y en él rigen una serie de disposiciones que en algunos casos pueden ser viables en algunas empresas, pero en las pequeñas y medianas empresas no. A través del decreto, si no estoy mal, 2020 la República obligan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a establecer este tipo de reglamento. Si bien es cierto, el reglamento es de obligación para patronos y trabajadores, también lo es que, por ejemplo, al patrono le están pidiendo que ponga monitores, que ponga transporte, que él dé las mascarillas, por ejemplo, para los trabajadores, y establecer una serie de normativas que va de la mano con los reglamentos para poder ejercer el trabajo entre las áreas de trabajo. Supongamos que el reglamento, este tipo de reglamentos tiene que estar arreglado en el reglamento interior de trabajo. Ahora, esa norma obliga a que tenga que modificarse todos los reglamentos interiores de trabajo de todas las empresas. Y esto es un tema bien importante, porque todo patrono tiene 30 días para presentar un plan de emergencia sobre el COVID-19, T19, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones obliga a un gasto más al patrono para poder establecer la prevención frente al riesgo de la enfermedad. Sin embargo, el patrono tiene que tratar de cumplir este reglamento si queremos entrar a la capacidad económica. Yo oí al doctor Reyes hace un momentito que decía que el virus vino para quedarse. Es cierto, el virus vino para quedarse, y lo que yo sugiero, por ejemplo, en empresas de carácter intelectual, es que se haga un contrato de teletrabajo. Ahora, cuando es una actividad de manera física, pues entonces el patrono va a tener que ligarse al reglamento, al acuerdo que salió publicado el 14 de junio.
Licenciado Carlos Juárez, usted mencionó un elemento ahí que es importante y que en otras latitudes se ha resuelto incluso con algún tipo de aliviamiento tributario, y es el financiamiento de todas estas medidas. Ya vemos que la aplicación en micro, pequeña empresa, en talleres, en lugares donde se realizan oficios, no solo va a ser complicado la implementación. Si ya nos vamos a espacios más grandes, ¿quién va a terminar financiando y sobre todo el gasto recurrente? Porque no solo es de instalar, de dar una vez, de poner el gel ahí, sino es un gasto recurrente nuevo que se va a tener que hacer por un tiempo, como se decía, largo, dado que creo que todos coincidimos de que ya estamos hablando de un virus endémico. Bueno, ese es el problema. Dentro de las disposiciones presidenciales, el presidente solicitó, y creo que tuvimos una charla aquí con ustedes mismos sobre el asunto de un financiamiento frente al crédito hipotecario nacional. Ese financiamiento parece más una hoja de requisitos que realmente una facilidad para darle la oportunidad al empresario de poder acceder al préstamo. Sin embargo, es una norma de carácter obligacional. Entonces, tiene que cumplir el patrono. Imagínense, Mariano y Carmina, que el patrono no cumpla con algún reglamento, va a estar sujeto, encima de que no pudo cumplir por situaciones económicas, a una sanción económica por parte del incumplimiento al presente reglamento de parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debería de dar los cursos establecidos para poder capacitar a todas las personas sobre el manejo de la salud y seguridad ocupacional en cada empresa. Sin embargo, este acuerdo que usted lo pudo leer y que el doctor Pombrazo también, me imagino ya que ya lo leyó, establece que tiene que usted, a través de monitores, capacitar al trabajador para que hagan frente. Entonces, primero, el reglamento habla de un distanciamiento de 1.50 metros. Segundo, tiene que estar señalizado en las áreas donde usted va a tener el gel o el jabón y la limpieza antibacterial, ¿verdad? Tercero, tiene que establecer un equipo de choque frente a esta amenaza que es el SARS. Y todo lo que ya conocemos, no tocarse la cara, tiene que proporcionar una careta al trabajador, y el trabajador tiene que llevar esa careta a su puesto de trabajo. Y dice el reglamento que si el trabajador no tiene en los implementos de choque frente a la pandemia, pues no se le permitirá el ingreso. Eso es en cuanto a las pequeñas empresas, y a las empresas grandes también pues implica un gasto, un costo grande, que tal vez quizás nosotros lo vemos que es un poquito más factible de cumplir, pero a la larga es un costo mayor. Entonces, tendríamos que establecer bien, o el Ministerio de Trabajo tendría que abocarse a cada empresa. Imagínense usted, solo el departamento de visitaduría del Ministerio de Trabajo de aquí en la ciudad capital cuenta alrededor de 20 a 25 inspectores de trabajo, que es muy poco para la cantidad de empresas que va a empezar a trabajar. Y aparte también la visitaduría del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es un coadyuvante o es el monitor especial frente a la salud y seguridad ocupacional. Entonces estamos bajo un cambio que tiene que establecerse. Ya la ley entró en vigencia el 14, tenemos más o menos 30 días de corrido, digamos, contando los días hábiles, para poder presentar ese plan al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y que sea adoptado. Y también deben inscribirse a los monitores que van a establecer el cuidado y la capacitación a esos empleados. O sea que es parte de la dinámica laboral nueva que se va a dar entre las empresas, pero a la larga también tenemos que es un costo mayor para las empresas que debe asumir el patrón. Y a esto más, le tenemos que agregar el transporte. Si usted se pone a analizar, ahorita el presidente de la República puso las placas, por ejemplo. No sanciona a las motos, no la sanciona, no dice que las motos pueden circular libremente. Pero sin embargo el trabajador tiene la obligación de presentarse a su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
¿cómo va a ser? El trabajador que no tiene vehículo y que no tiene moto, ¿cómo va a llegar a ese puesto de trabajo? Lo tiene que pagar el patrono, y en una empresa que tenga 2, 5 patronos, o un doctor o una abogado tenga una secretaria o un asistente, está obligado al patrono a pagarle la subvención de ese transporte, y que ese transporte sea totalmente seguro para que no lleve el virus, ¿verdad? O que no caigan en el ambiente del virus. Doctor Entonces, Conrado, hay una serie de cuestiones que son buenas, pero yo creo que no se ajustan al momento económico que ve el país. correcto, precisamente sobre eso, doctor Conrado, yo quiero insistir en el que el reglamento yo lo veo bien, tiene cosas muy positivas, pero me preocupa mucho su aplicabilidad en el país y la supervisión misma, porque no tenemos capacidad de supervisar otros aspectos laborales y ahora viene una carga extra. Sí, Carmina, la verdad es que es preocupante que en la historia del Ministerio de Trabajo no ha existido un compromiso de las autoridades para mantener y producir, por así decirlo, el rendimiento de las actividades que debe fundamentalmente realizar. Y eso implica que no cuenta con el recurso humano, tampoco cuenta con la infraestructura para vigilar y el fiel cumplimiento de toda la normativa existente. Ya lo decía el licenciado Juárez, realmente los reglamentos existentes en el Ministerio, incluyendo el de Salud y Seguridad Ocupacional, pues tienen muchos años de estar ahí. Que todas las empresas la cumplan, eso es imposible. Es imposible que una micro y mediana empresa, por muy en orden que esté, por muy bien que esté regulado todo su trámite ante la SAT, etcétera, y que se esté cumpliendo toda esa serie de compromisos y responsabilidades del negocio, que pueda el Ministerio de Trabajo ir a inspeccionar esta clase de actividades a los 340 municipios del país, que sería su obligación. Entonces, si se sabe y se conoce esa realidad y se tiene claro dentro del Ministerio esa realidad, esta clase de reglamentación específica para la prevención del COVID-19 en las empresas debiera de haberse emitido de acuerdo a ese entorno nacional, a esa realidad. Y debiera haberse convertido en una serie de mecanismos facilitadores de los parámetros que todas las empresas debieran implementar, pero insisto, generar secciones por actividades específicas. Para la industria de cemento, por decirlo, o para la venta de productos y materiales de construcción, para los servicios profesionales de X o Y actividad profesional, para el negocio al detalle de ropa, zapatos, qué sé yo, o sea, pero parámetros generales, donde se les dice a los comerciantes y se les orienta, miren, ayuden a todos los guatemaltecos y en la función del Estado le estamos dando parámetros de los cuales deben de tener, y sí lo dice el reglamento, el distanciamiento social, el tema de higiene, etcétera, etcétera. Pero hay otros aspectos que, insisto, deben de ser revisados y deben ser mejorados, y qué mejor si el Ministerio convoca a gremiales, a cámaras empresariales, a asociaciones de trabajadores, qué sé yo, para que aporten, ya con este punto de partida, qué cambios, modificaciones y ajustes se le debe de hacer, porque de lo contrario va a ser un reglamento más emitido que muy pocas autoridades en las empresas, muy pocas gerentes o muy pocos profesionales van a poder tener la posibilidad de cumplir, y no dejemos de tomar en cuenta lo que decía el licenciado Juárez, el costo que eso representaría para micros y pequeños empresarios. Y precisamente con esa situación que nos menciona Conrado Reyes, pues queremos agradecerle a ambos que nos hayan acompañado esta noche. Creo que han llamado la atención sobre aquellos aspectos que todavía hace falta trabajar, perfeccionar, ampliar, porque evidentemente nadie se opone a todas las medidas de sanidad y salubridad para resguardar la salud de los empleadores y empleados. Pero bueno, quedan muchas dudas. También recordar que hace un par de días varios sectores, Carmina se recordará, anunciaron de que hay protocolos que han elaborado desde el sector privado, desde gremiales, en fin, pero parece ser que no han sido tomados en consideración.
Bueno, hemos terminado. Hemos terminado. Interesantes entrevistas ambas. Sí, ambas muy interesantes. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana, donde tendremos más entrevistas totalmente en vivo. Buenas noches, buen descanso.